¿Por qué África resiste donde otros colapsan? El 15 de septiembre de 2025, tres crisis azotaron África. Una masacre terrorista en Malí, inundaciones letales en Nigeria y un brote de ébola en la República Democrática del Congo. Mientras el mundo miraba hacia los debates políticos de Occidente, millones de africanos enfrentaban emergencias reales. Familias desplazadas, hospitales rebasados y comunidades enteras luchando por sobrevivir bajo presión extrema. ¿Son estas tragedias señales de un continente condenado? Muchos lo piensan, pero pocos observan lo que ocurre tras el caos. Las instituciones africanas no solo resisten, actúan, se adaptan y colaboran de formas que desconciertan a quienes solo esperan colapso. La verdadera historia no es la debilidad, es la tenacidad colectiva, la capacidad de unirse para crear soluciones allí donde otros sistemas habrían sucumbido. ¿Por qué el relato global insiste en subrayar la fragilidad y no la resiliencia que emerge en la peor oscuridad? Ignorar esto tiene un precio alto. Si aceptamos la narrativa de la derrota, perdemos de vista el poder esencial de África, su solidaridad, su capacidad de resistir y su potencial para transformar el futuro, incluso en medio de desafíos abrumadores. Pero, ¿cómo logran las instituciones africanas mantener la cohesión ante semejantes amenazas? La respuesta está en las historias que rara vez llegan a los titulares internacionales. Tres tragedias sacudieron África el 15 de septiembre de 2025. Tres frentes abiertos, en un solo día: violencia, desastre y enfermedad. Mientras el resto del mundo volteaba la mirada, África sentía en carne viva la urgencia y el caos. En Malí, la sombra del terror cayó con una fuerza inesperada. Milicianos vinculados a Al-Qaeda, bajo el nombre de Yihad y Unidad para el Islam y los musulmanes, lanzaron un ataque coordinado contra bases militares. Más de un centenar de soldados perdieron la vida. Los atacantes capturaron equipos clave y amenazaron con tomar ciudades estratégicas como Tombuctú. El miedo se instaló en cada hogar, familias enteras aguardando noticias, sabiendo que el control pendía de un hilo. A la par, Nigeria se ahogaba bajo lluvias incesantes. Inundaciones históricas dejaron más de 700 víctimas mortales, cientos de personas desaparecidas, y obligaron a miles de familias a abandonar lo poco que tenían. Casas, puentes y carreteras quedaron sumergidas o destruidas, aislando aldeas y rompiendo de golpe el tejido social. La desesperanza se extendía tan rápido como el agua. Pero África aún no había tocado fondo. En la República Democrática del Congo, un nuevo brote de ébola estalló. 81 casos confirmados, 28 muertes, incluyendo personal sanitario, y la amenaza latente de una expansión fuera de control. Los médicos luchaban en primera línea, acorralados por la escasez y el miedo a que el virus cruzara fronteras. Estas tragedias no se miden solo en cifras. 1900 son heridas profundas que desafían la estabilidad de regiones enteras y ponen en la cuerda floja la confianza en las instituciones. Lo que está en juego no es solo la seguridad local, sino la esperanza de que África pueda demostrar al mundo su poder para resistir, responder y transformarse ante la adversidad. Frente a este panorama, las instituciones africanas se ven forzadas a actuar con rapidez y determinación. La respuesta a estas crisis será la prueba definitiva de su resiliencia y unidad. ¿Está África realmente al borde del colapso, o lista para iniciar una transformación histórica? Para responder, debemos mirar de frente tres amenazas sistémicas que, hoy, desafían la seguridad y la gobernabilidad en el continente. Amenazas que no son nuevas, pero sí más letales, complejas y desestabilizadoras que nunca antes. El terrorismo en el Sahel ha evolucionado de manera inquietante. Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, conocido como JOTU y IM, ya no actúa de forma dispersa. Ahora lanza ataques coordinados contra varias bases a la vez, eligiendo los momentos en que las fuerzas estatales están más vulnerables. Aprovechan los vacíos de seguridad,
cruzan fronteras sin obstáculos y siembran terror tanto en ciudades históricas como en rutas comerciales clave. La masacre reciente en Malí no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia para debilitar aún más a gobiernos ya frágiles. Mientras los ataques se multiplican, la naturaleza tampoco da respiro. El cambio climático ha convertido lluvias en verdaderos diluvios y ríos en torrentes imparables. Inundaciones cada vez más mortales, como las que arrasaron Nigeria, exponen la fragilidad de infraestructuras y obligan a miles de familias a abandonar sus hogares de la noche a la mañana. Puentes se derrumban, carreteras desaparecen y comunidades enteras quedan aisladas y sin recursos. El agua no solo destruye casas, también arrasa con cultivos, escuelas y clínicas, agravando la presión económica y social. Como si esto fuera poco, el sistema de salud pública enfrenta una crisis sin precedentes. En la República Democrática del Congo, el ébola Zaire, la variante más letal, ha colapsado hospitales y se propaga con una velocidad alarmante. Pacientes y trabajadores sanitarios arriesgan sus vidas, y el temor al contagio amenaza con paralizar la vida cotidiana en comunidades enteras. La posibilidad de una propagación regional siembra ansiedad y pone en jaque a poblaciones vulnerables. Frente a estas crisis, ¿quién responde? Occidente muchas veces desvía la mirada o limita su ayuda a gestos superficiales. Las grandes potencias priorizan sus propios intereses, dejando a África a merced de una tormenta perfecta. Esta indiferencia refuerza la urgencia de fortalecer las propias instituciones y de confiar en la solidaridad interna. Lo que está en juego es mucho más que la vida de miles de personas. Si las instituciones africanas fallan, el precio será la pérdida de vidas, el colapso de la estabilidad nacional y regional, y un daño irreversible a la reputación internacional del continente. Día tras día, la confianza ciudadana y la imagen global de África se ponen a prueba frente a crisis encadenadas. Sin embargo, lo más sorprendente no es solo la gravedad de las amenazas. Es la manera en que África está aprendiendo a resistirlas y reinventarse, forjando respuestas propias que desafían las expectativas del mundo. ¿Qué estrategias están emergiendo desde África para transformar la crisis en oportunidad? La respuesta revela una nueva narrativa de resiliencia y liderazgo africano. La respuesta africana: innovación, cooperación y solidaridad en acción. Mientras los titulares globales se concentran en el caos político de Occidente, África responde a sus propias crisis con una resiliencia pocas veces reconocida. Frente a la masacre terrorista en Malí, las inundaciones devastadoras en Nigeria y el brote de ébola en la República Democrática del Congo, el continente demuestra coordinación, creatividad y solidaridad regional sin precedentes. El Africa CDC lidera campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica en la República Democrática del Congo, aplicando lecciones duramente aprendidas en brotes pasados. Equipos de salud locales junto a expertos continentales unen esfuerzos para contener el ébola y, al mismo tiempo, fortalecen sistemas de alerta temprana y rastreo digital de contactos. Así, la experiencia acumulada permite actuar con rapidez y salvar vidas, incluso donde los recursos son escasos. En el ámbito de la seguridad, la Alianza de los Estados del Sahel comparte inteligencia y recursos militares para frenar la amenaza terrorista en Malí. Por primera vez, unidades conjuntas de varios países despliegan operaciones coordinadas, intercambiando información en tiempo real y bloqueando rutas de grupos armados. Esta cooperación militar transfronteriza reduce la dependencia de fuerzas externas y refuerza el mensaje: la seguridad en África es responsabilidad de los propios africanos. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, conocida como ECOWAS, moviliza recursos ante los desastres e inunda de apoyo a las comunidades desplazadas por las aguas en Nigeria. Más allá de la ayuda inmediata, se crean corredores humanitarios y centros de coordinación regional para gestionar el flujo de información y asistencia entre países vecinos. Esta reacción rápida y organizada ofrece refugio, alimentos y atención médica a miles de familias desarraigadas. La tecnología es aliada central en esta nueva fase de gestión de crisis africana.
plataformas digitales permiten la vigilancia epidemiológica remota y difunden alertas sanitarias al instante mediante teléfonos móviles. Imágenes satelitales mapean zonas inundadas y ayudan a coordinar evacuaciones, mientras aplicaciones móviles canalizan información vital a trabajadores de salud y líderes comunitarios. Sin embargo, lo más crucial es la participación activa de las comunidades, líderes locales, asociaciones de mujeres y jóvenes, y la sociedad civil en su conjunto se convierten en pilares de la respuesta. Su conocimiento del territorio y capacidad de movilización hacen posible entregar ayuda eficiente, combatir la desinformación y reconstruir el tejido social tras la crisis. Mientras en Occidente muchas potencias quedan paralizadas por divisiones políticas y burocracia, África responde unida. Demuestra que la innovación institucional y la solidaridad regional son clave para superar los desafíos más graves. No coordinar estas respuestas significaría entregar el futuro africano a narrativas de dependencia y a intereses externos, perdiendo la oportunidad de forjar su propio destino. Pero, ¿será suficiente esta ola de unidad e innovación para cambiar la percepción global sobre África? El siguiente paso definirá si el continente logra consolidar su liderazgo y transformar la narrativa internacional. 3 crisis, muchas lecciones. ¿Cómo transformar el dolor en fuerza colectiva y duradera? África fue puesta a prueba, como nunca el 15 de septiembre de 2025. En un solo día, el continente sufrió una masacre terrorista en Malí, inundaciones devastadoras en Nigeria, y un brote letal de ébola en la República Democrática del Congo. La magnitud de estos sucesos obliga a repensar las bases de la resiliencia africana. La primera lección: invertir en sistemas de alerta temprana. El monitoreo climático y la vigilancia epidemiológica permiten anticipar catástrofes, como las inundaciones o los brotes sanitarios. Cada minuto ganado en la respuesta puede salvar cientos de vidas y evitar tragedias mayores. La segunda lección: fortalecer la capacidad institucional. Equipos entrenados, infraestructuras robustas y protocolos claros pueden marcar la diferencia entre el caos y una gestión eficaz. Cuando las instituciones actúan con rapidez y coordinación, el impacto de cualquier crisis se reduce considerablemente. La tercera enseñanza es la cooperación regional. Compartir recursos y experiencias entre países africanos multiplica la eficacia y reduce costos. Frente a amenazas simultáneas, la unidad deja de ser un ideal y se convierte en la mejor defensa colectiva. Además, la innovación tecnológica y la educación comunitaria son claves. Herramientas digitales aceleran diagnósticos y organizan la ayuda, mientras que la formación ciudadana convierte a las comunidades en agentes activos, no solo en víctimas. Por último, es fundamental que África controle su propio relato. Mostrar al mundo la dignidad y la fuerza con que enfrenta la adversidad es la vía para alcanzar reconocimiento y respeto internacional genuinos. Ignorar estas lecciones sería condenar al continente a una vulnerabilidad constante y a la dependencia externa. El futuro de millones está en juego. Aprender de cada crisis es el primer paso hacia instituciones más sólidas y vidas más seguras. Con cada desafío, África demuestra que la resiliencia no es solo resistencia, sino una oportunidad de transformación profunda. El siguiente paso es decidir si estos aprendizajes se convertirán en un nuevo estándar para el continente. África no es solo tierra de desafíos, sino también de soluciones y esperanza genuina. El 15 de septiembre de 2025 marcó más que una secuencia de tragedias. Fue la prueba viva de una resiliencia institucional africana que el resto del mundo suele pasar por alto. Frente a la masacre en Malí, las inundaciones en Nigeria y el brote de ébola en la República Democrática del Congo, nuestras instituciones actuaron con una unidad y determinación que salvaron incontables vidas. Ignorar la fuerza de estas instituciones sería desperdiciar una lección esencial. El mundo perdería la oportunidad de aprender cómo se construye esperanza en medio del caos y cómo la cooperación africana transforma el dolor en acción colectiva. Hoy te invito a reconocer el verdadero poder africano.
resistir, innovar con lo propio y nunca rendirse ante la adversidad. Es momento de exigir el respeto y apoyo que merecen quienes lideran la respuesta, desde personal de salud, rescatistas, hasta quienes organizan campañas humanitarias. Cada acción redefine el futuro de África. No dejemos que narrativas externas limiten nuestra visión. Somos testigos de liderazgo y coraje que merecen ser celebrados y respaldados en todo el mundo. La resiliencia africana inspira globalmente, y es nuestra responsabilidad exigir que sea reconocida y valorada. Comparte estas historias, eleva la voz de África y lleva su ejemplo de solidaridad al mundo. Juntos, podemos transformar cada crisis en una oportunidad de cambio real y esperanza duradera. Para comprender a fondo la resiliencia africana, es imprescindible mirar atrás y analizar cómo el continente ha enfrentado históricamente adversidades igualmente devastadoras. Recordemos, por ejemplo, la epidemia de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental. En aquel entonces, países como Guinea, Liberia y Sierra Leona vivieron el terror de un virus casi desconocido, con sistemas sanitarios al borde del colapso y una comunidad internacional que tardó mucho en responder. Sin embargo, a pesar de la falta de recursos y la desconfianza inicial, las comunidades organizadas, los líderes locales y los voluntarios lograron contener la epidemia, gracias a estrategias como el rastreo de contactos, campañas intensivas de sensibilización y la colaboración transfronteriza. Esa experiencia sentó las bases para las respuestas rápidas y coordinadas que hoy vemos en la República Democrática del Congo, donde el Africa CDC y la Organización Mundial de la Salud implementan tecnologías innovadoras y movilizan equipos multidisciplinarios para evitar la propagación regional. Otro ejemplo histórico de resiliencia institucional se vivió en Mozambique tras el ciclón Idai en 2019. El ciclón arrasó ciudades enteras como Beira, dejando a cientos de miles de personas sin hogar y causando una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. Lejos de resignarse, el gobierno mozambiqueño, en alianza con organizaciones africanas y la sociedad civil, estableció centros de emergencia y sistemas de alerta temprana, que permitieron salvar miles de vidas y sentar bases para la reconstrucción. Estos antecedentes demuestran que la capacidad de respuesta africana se ha forjado en el crisol de la experiencia, aprendiendo sobre la marcha y adaptando soluciones a realidades locales. Por ejemplo, en las recientes inundaciones de Nigeria, las autoridades regionales activaron redes de voluntarios que no solo rescataron a los afectados, sino que también organizaron refugios temporales y distribuyeron alimentos mediante plataformas digitales, evitando el caos y la desinformación que tantas veces acompañan a las catástrofes naturales. Imaginemos un escenario práctico. Una aldea nigeriana a orillas del río Níger, rodeada de agua tras lluvias incesantes. Sin esperar ayuda internacional, los propios habitantes improvisan barcazas con materiales reciclados, coordinan con las autoridades del distrito mediante mensajes de texto y crean grupos de apoyo psicológico para los niños traumatizados. Así, una comunidad aparentemente vulnerable demuestra una fuerza y creatividad que desafían cualquier estereotipo de fragilidad. En el ámbito de la seguridad, la cooperación entre los estados del Sahel ha dado frutos tangibles. Tras los ataques en Malí, Burkina Faso y Níger han enviado destacamentos especializados en desactivación de explosivos y patrullaje fronterizo, compartiendo información en tiempo real sobre movimientos de grupos armados. Esta integración regional, inédita hace apenas una década, ha logrado reducir el margen de acción de los terroristas y restaurar la confianza en las instituciones de defensa. Además, África está apostando por soluciones propias en el sector sanitario. En la respuesta al ébola en la República Democrática del Congo, se ha priorizado la contratación y capacitación de personal local, quienes conocen la cultura y las lenguas de la población. Esto ha facilitado el rastreo de contactos y el aislamiento de casos sospechosos, evitando brotes mayores y fortaleciendo la confianza entre la comunidad y los equipos de salud. La resiliencia africana se apoya también en la capacidad de aprender del pasado. En Ruanda, tras el genocidio de 1994,
el país se embarcó en una reconstrucción institucional radical, apostando por la justicia local, los tribunales Gakaka y la reconciliación nacional. Hoy, Ruanda es un referente en la gestión de crisis, demostrando cómo la adversidad puede convertirse en el motor de una transformación social profunda. ¿Y cómo pueden otros países aprender de estos ejemplos? La clave está en adoptar estrategias de respuesta multisectorial. Por ejemplo, ante una inundación, no basta con distribuir alimentos. Es necesario activar sistemas de alerta temprana, organizar evacuaciones seguras, proveer atención psicosocial y restablecer rápidamente los servicios educativos. De esta manera, la recuperación se convierte en un proceso integral que fortalece el tejido social. En términos prácticos, cualquier país africano puede tomar estos pasos para fortalecer su resiliencia institucional. Primero, invertir en la capacitación continua de funcionarios públicos y personal de emergencia, asegurando que conozcan los protocolos internacionales y las mejores prácticas locales. Segundo, promover la descentralización de recursos y decisiones, permitiendo que las comunidades tengan autonomía para actuar rápidamente ante emergencias. Tercero, fortalecer las alianzas con la sociedad civil y el sector privado, aprovechando la capacidad de innovación y logística de organizaciones no gubernamentales y empresas locales. Cuarto, integrar la tecnología en todos los niveles de respuesta, desde la creación de bases de datos de personas desplazadas hasta la implementación de sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial. Quinto, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, publicando informes periódicos sobre la gestión de crisis y abriendo canales de comunicación directa con la ciudadanía. Estos pasos, aplicados de manera consistente, no solo permiten sobrevivir a las crisis, sino transformarlas en oportunidades de aprendizaje y cohesión social. Así, África puede convertirse en un laboratorio global de resiliencia institucional, inspirando a otros continentes a repensar sus propios modelos de respuesta. La importancia de controlar el relato propio es también una lección crucial. Por décadas, los medios internacionales han retratado a África como un continente indefenso y dependiente de la ayuda externa. Sin embargo, cada vez son más las voces africanas que narran sus propias historias, visibilizando logros, innovaciones y ejemplos de liderazgo colectivo. Un ejemplo reciente es la campaña digital número África Resiste, que ha logrado viralizar testimonios de trabajadores de la salud, maestros y líderes comunitarios que enfrentan la adversidad con determinación y creatividad. Estas narrativas alternativas contribuyen a cambiar la percepción global y a fortalecer el orgullo y la autoestima de las nuevas generaciones africanas. Además, la solidaridad panafricana está en pleno auge. Países como Sudáfrica, Kenia y Ghana han enviado equipos médicos, alimentos y materiales de emergencia a las zonas más afectadas por las crisis recientes. Este espíritu de cooperación trasciende fronteras y demuestra que la unidad africana no es solo un ideal, sino una realidad tangible que salva vidas. En conclusión, la resiliencia institucional africana no es un milagro ni una excepción. Es el fruto de décadas de aprendizaje, innovación y trabajo colectivo. Frente a cada tragedia, surgen nuevas soluciones, alianzas y liderazgos que refuerzan la esperanza y abren caminos hacia un futuro más justo y seguro. Así, la pregunta inicial: ¿por qué África resiste donde otros colapsan? Encuentra su respuesta en la suma de estas historias, ejemplos históricos, pasos prácticos y escenarios de solidaridad cotidiana. África resiste porque ha aprendido a transformar la adversidad en oportunidad, la crisis en fuerza, el dolor en esperanza. Al cerrar este capítulo, recordemos: cada crisis es una invitación a repensar nuestras instituciones, nuestras alianzas y nuestra capacidad de soñar un destino común. Que el ejemplo africano inspire al mundo entero a mirar más allá del caos y a descubrir el poder inquebrantable de la